Saludos. Hoy es lunes 2 de febrero del año 2026 y el Evangelio de hoy está en Lucas 2, 22 al 40. Lucas 2, 22 al 40 y dice: Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón debe ser consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía al niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana, se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo en Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Bueno, un poco largo el Evangelio y nos habla de Simeón inicialmente y luego de Ana. Simeón dice que Dios le había prometido que iba a ver al Mesías, y Ana estaba también a la espera, digamos, siendo profetisa, pudo entender lo que Dios manifestaba, y era que Jesús era ese que traería salvación. Ahora hay 2 puntos y yo creo que ya los he tratado, y es el Mesías que esperaba Israel en el tiempo de Jesús, y era alguien que llegaría a echar al invasor, a que se fuera Roma de sus tierras. Tal vez un general, un gran guerrero, que lideraría al pueblo para erradicar a ese invasor, para que no fuera más ese pueblo que era invadido, invasión tras invasión, y llevado al exilio y de regreso nuevamente a su tierra. Era el Mesías que esperaban. Y sabemos que Jesús no fue ese Mesías. Jesús sí vino a liberar el mundo, pero a liberar el mundo del pecado. Como dice en la parte de Simeón,
cuando dice: ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Jesús vino para todas las naciones, cumpliéndose la promesa que se había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que serían padres de multitudes, que a través de ellos serían salvos o justificados todos los pueblos de la tierra. Entonces, esa visión que tenían de Jesús, de ser ese que erradicaba al invasor, no era la adecuada, al menos en la persona de Jesús. Y es que Dios hace promesas, y Dios nos hace promesas y tiene un proyecto de vida para nosotros, tiene algo que debemos hacer, algunas tareas que debemos hacer durante nuestra vida se dilatan en el tiempo, son cosas que hacemos constantemente y que las hacemos en el nombre de Dios, pero tal vez haya una tarea muy importante para nuestras vidas. Tal vez cuando realicemos esta tarea, nuestra vida tendrá sentido y tal vez allí culmine, puede ser. Pero debemos entender que hay un proyecto en la vida nuestra, un proyecto que Dios tiene para nosotros. Simeón duró muchos años, no iba a morir hasta ver al Mesías, y Dios le cumplió la promesa. Y Ana dice que duró más de 80 años en matrimonio, siendo viuda, y duró 7 años con su esposo. Era una mujer que al casarse tenía, no sé, en este momento y haciendo una suma a la carrera, tendría casi 100 años de vida. Y aún así vio al Señor, vio a Jesús. No sabemos cuánto tenemos que esperar para ver las promesas que Dios ha puesto en nosotros. Lo cierto es que nosotros podemos esperar algo de esas promesas, pero porque las hemos interpretado mal, y tal vez Dios ya esté cumpliendo esa promesa en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez Dios ya esté cumpliendo eso que dijo que nos iba a dar, que nos iba a mostrar. A veces pasamos situaciones complejas, situaciones difíciles, pero no sabemos por qué, y tal vez sea el plan de Dios. Pensamos en que Dios no nos haría sufrir, en que Dios no nos pondría en este desierto, pero hasta Jesús estuvo en el desierto para poder ir a cumplir lo que Dios Padre quería. Pensamos en las situaciones complejas y pensamos que Dios en ese momento no está con nosotros y creemos que no es parte del plan de Dios. Pero recordamos también a José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, y al final todo era plan de Dios, porque si recordamos los sueños de José, sus hermanos se inclinaban ante él, lo reverenciaban, y luego finalmente, después de tanto sufrir, se cumplió ese sueño cuando él administraba en Egipto y sus hermanos fueron y se postraron ante él. No podemos ver todo el panorama, no podemos entender los designios de Dios. Tenemos que confiar y tenemos que tener fe, seguir orando y seguir haciendo mínimamente la tarea que Dios nos encomendó hacer y ser, y esa es ser obreros en la construcción del reino de Dios. Que Dios les bendiga.